de hoy vamos a estar hablando de la genética veterinaria y su aplicación en la producción de la biotecnología animal. Uno de los aspectos que vamos a destacar en el curso de genética en la Facultad de Ciencias Veterinarias es que aquí nosotros sí podemos aplicar todos los conceptos de la misma, no como en carreras como la medicina, en donde realmente se basa en lo que es las enfermedades de índole genético. Para empezar a desarrollar el tema, lo primero que tenemos que saber es el concepto de la genética. Entonces, la definición en cualquier texto que ustedes vayan a ubicar se va a referir a una rama de la biología que se encarga de estudiar dos aspectos. Uno es la herencia, cómo se transmiten los genes de padres a hijos, y la otra es la variación. Variación es sinónimo de diferencia. ¿Cómo y por qué existen diferencias entre los individuos? Desde el punto de vista en humanos, podríamos referirnos a por qué dos individuos que son hijos de los mismos padres pueden ser tan distintos, porque uno es blanco y otro es morenito, porque uno es alto y otro es bajito, porque uno es delgado y otro es más gordito. Y en el caso de los animales, ¿por qué cuando yo tengo un grupo de animales, por ejemplo unas vacas producen más leche que otras? Entonces tengo que tratar de identificar ese concepto y esas características que resaltan en un animal que hace que sea superior al otro. Aprovechando entonces esa cualidad de esos animales, que en realidad lo que estoy aprovechando son ese grupo de genes que hacen que un animal sea superior al otro. El gen es la unidad física, funcional y fundamental de la herencia. Es una secuencia de nucleótidos, es decir, es lo que ustedes veían en biología, esos nucleótidos que llamábamos adenina, guanina, citosina, timina, la forma como se ordena hace que produzcan una sustancia funcional que es el gen o la característica que a nosotros nos interesa. Dentro de esa estructura organizativa tenemos el ADN. El ADN o ácido desoxirribonucleico es una molécula que contiene la información genética. ¿Okay? Se caracteriza por tener doble hebra y cada uno de esos nucleótidos se mantienen juntas por unas uniones lábiles que hacen que su estructura sea siempre correspondiente. Por ejemplo, acá vemos la adenina siempre va a estar en unión con la timina, la guanina con la citosina, o al contrario, la timina con la adenina y la citosina con la guanina. Siempre este grupo de nucleótidos van a estar en forma conjunta, haciendo lo que se conoce como la base pirimidínica o úricas. Ese gen o esa estructura del ADN está involucrada o se encuentra ubicada en una estructura celular. Esta es la anatomía de una célula. Aquí podemos destacar dos componentes básicos. Uno que es el núcleo, la unidad funcional de la célula, y el otro es el citoplasma. Pues bueno, dentro del núcleo hay unas estructuras llamadas cromosomas, esta que se ven aquí en forma de X, está dentro del núcleo, que es donde está ubicado el ADN. Los genes están ubicados ahí. Y en el citoplasma hay otras estructuras que también tienen una gran función y una de ellas también tiene ADN. Por ejemplo, tenemos los ribosomas, estas estructuras responsables de la proteína, el aparato de Golgi, las mitocondrias, que también tienen ADN, se llama ADN mitocondrial, mientras que el que está en los cromosomas se denomina ADN nuclear, y también tenemos el retículo endoplásmico. Y en síntesis, más o menos, para que ustedes tengan idea, dentro de la célula existe ADN nuclear que está en los cromosomas, ADN mitocondrial que está en el citoplasma, en las mitocondrias. Y este ADN, vamos a ver más adelante, que solamente está ubicado en las hembras, de ahí que se llama el ADN de Eva. Los cromosomas, como vimos ahí en la lámina anterior, es una estructura nuclear filiforme, son muy finitas, formada por ácidos nucleicos y proteínas presentes en todas las células, en los núcleos de las células vegetales y animales. ¿Okay? En esa estructura están organizados los genes. Los cromosomas tienen una cierta cantidad de genes, no son iguales para todos. No todos los cromosomas tienen la misma cantidad de genes, van modificándose y van cambiando de cromosoma en cromosoma y de especie en especie. El estudio de los cromosomas se conoce como cariotipo, cariotipaje. Cariotipaje no es más que una fotografía de esos cromosomas y luego el cariotipo es el ordenar los cromosomas por pares.
cromosomas se ordenan por pares, porque vamos a ver más adelante que cada uno de los individuos recibe un cromosoma del padre y un cromosoma de la madre, y los dos son correspondientes. Por ejemplo, aquí podríamos, evidentemente ahora existen aparatos que reconocen la estructura y los unen, pero aquí antes era de forma manual. Aquí, por ejemplo, podemos decir que este cromosoma que está aquí se parece a este, debería ser el par. Este piquito que está aquí de cromosoma se parece a este que está por aquí, y de esa manera se van ordenando y quedan de esta forma. El orden de los cromosomas, si se dan cuenta en esta figura, obedece es al tamaño. Los cromosomas que tienen el mismo tamaño, y el ordenamiento 1, 2, 3 es de forma decreciente de los tamaños. Luego de que se ordenan los cromosomas por su tamaño y por pares, van a quedar siempre dos cromosomas que son distintos. En el caso del macho, evidentemente. Esos son los cromosomas que se llaman cromosomas sexuales, que en el macho es XY, en la hembra vamos a conseguir dos cromosomas también diferentes, y fíjense que la estructura es diferente, donde está la estructura central que se llama centrómero, y en la hembra van a tener dos cromosomas que serían los X, que están de forma individual. Acá tenemos una lámina en donde vemos algunos genes identificados en el bovino, en el ovino y en la cabra. Son tres animales rumiantes, van a ver ustedes en anatomía, tres animales rumiantes que tienen más o menos un origen común, a pesar de que luego se diversificaron y son especies distintas. Pero en el bovino, su nombre científico es el Bostaurus bt. El caprino, lo van a ver en zootecnia, su nombre científico es la Capra hircus. Y el ovinos es el Ovis aries, el nombre científico. Entonces, bt significa bovino, Bostaurus, A de autosómico, porque los cromosomas se dividen en cromosomas autosómicos y cromosomas sexuales. Entonces, en el cromosoma 1 del bovino está un gen famoso que estudiamos nosotros en genética, que es el gen acorne del bovino. Este es el que permite la presencia o no de cuernos en el bovino. ¿Okay? Por eso que vemos algunas vacas con cuernos, otras vacas sin cuernos, y que no es porque le quitaron los cuernos de forma artificial, sino porque genéticamente son acornes. Hay genes de producción de leche. En el cromosoma 1 de la cabra, Capra hircus 1, está el gen acorne, pero en otra posición distinta. Fíjense que aquí está en lo que se denomina el brazo P, después del centrómero, el de arriba se llama P, el de abajo se llama Q. En la cabra está el Q. En el bovino, el cromosoma 2, está el gen de la hipertrofia muscular. Esto lo van a ver en zootecnia. Se llama gen de hipertrofia muscular. Son bovinos que tienen doble musculatura en la pelvis, y hace que sea entonces como un animal de alta muscularidad. Otros genes, enfermedad de Weber, enfermedad de la novilla, grasas, proteínas. En la oveja, en el cromosoma 6, hay un gen que es de prolificidad, que genera una oveja que produce muchas crías, más de dos, y se conoce como el gen Borola. Así sucesivamente. Las especies se diferencian por el número de cromosomas. Entonces, y el tamaño de la especie no está en relación al número de cromosomas, porque si aquí vemos un ave, la gallina doméstica tiene 78 cromosomas versus la vaca tiene 60. En el grupo de los bovinos, que es una de las especies que más estudiamos nosotros, hay dos subespecies. Hay uno que se llama Bostaurus, de origen europeo, otro que se llama Bos indicus, de origen indiano, de la India. Como en la India hace mucho calor, los animales están adaptados a ellos porque tienen un pliegue muy grande de piel. Con este pliegue muy grande de piel, ellos le permiten entonces poder transpirar, poder resistir la gran cantidad de calor que reciben ellos, y es por aquí disipan por este pliegue grande también del aparato reproductor. Se caracterizan porque tienen una jiba. Esto no lo tienen. Esto que tenemos aquí, esta prominencia se llama jiba. Y esto se llama entonces los pliegues
de respiración. En cambio, el Bostauro, que es de Europa, en donde hay las 4 estaciones, los animales no pasan tanto calor, y su estructura es muy diferente. Ellos dos tienen 60 cromosomas. Al tener el número de cromosomas parecido, los animales se pueden reproducir entre ellos y ser fértiles. Uno de los casos comunes son el caballo y el asno. El asno, fíjense que tiene 62 cromosomas, el caballo tiene 64. Cuando se cruza un asno con una yegua o un caballo con una burra, el producto se llama mula. ¿Ok? Y es un animal que tiene 63 pares de 73 cromosomas, perdón, 63 cromosomas, porque sería el punto intermedio. Ahora vamos a ver cómo se genera esa información, cómo se transmite la genética de padre a hijo. En el caso de las ovejas, ellos tienen 54 cromosomas y las cabras tienen 60. Como la distancia entre ellos es muy larga, no como este que es apenas un par de genes, aquí tenemos 6 pares de genes, ellos no pueden cruzarse, a pesar de que en los rebaños mixtos hay animales muy fogosos que se montan uno al otro, pero no son fértiles. El gato tiene 38 cromosomas, el perro tiene 78 cromosomas. Lo que le decía, la otra característica que estudia la genética es la variabilidad. Le decía que son las diferencias entre los individuos. A pesar de que nosotros vemos un grupo aquí, por ejemplo, de pingüinos, fíjense que parecieran que todos son iguales. En realidad, cuando nosotros hacemos un zoom, metemos ahí una lupa, ellos no son nada iguales. Son muy diferentes genéticamente. Entonces, fíjense que sus estructuras de nucleótidos cambian y eso hace que existen diferencias. Esas diferencias pueden ser por recombinaciones de genes o de base nucleotídica, por mutaciones o por alteraciones del genoma. De manera que podemos entonces, a pesar de que nosotros los vemos iguales, cuando vemos la cadena de ADN, vemos que los individuos son diferentes. Y esa diferencia hace que ellos en sí sean diferentes. Eso es lo que es variabilidad. Esa variabilidad puede ser de índole afectada por factores externos que generan mutaciones. En el caso aquí de los animalitos estos, fíjense que el tigre este también hay diferencias entre ellos. ¿Por qué son tan diferentes? Por ese tipo de recombinaciones o mutaciones genéticas. Este es un grupo de 50 vacas en un rebaño. Cuando nosotros medimos la producción de leche de esas vacas, fíjense que unas producen más, otras producen menos. ¿Por qué? Si están bajo las mismas condiciones, son de la misma raza, porque existe un ordenamiento genético que hace que ellos presenten variación y eso es lo que tenemos que explotar entonces nosotros. Entonces nosotros escogemos las mejores y estas inferiores las descartamos y seguimos reproduciendo estas que están aquí de manera de que nosotros progresemos genéticamente. Algo similar a esto que está aquí, pareciera que fuese un rebaño igualito, pero no, dentro de su estructura genética, cada uno de estos animales son diferentes, cada uno. Esta es una raza muy utilizada en Venezuela y en el mundo. En Sotén la van a ver, es una raza, la que ustedes ven en televisión de color blanco y negro. La raza se llama Holstein y podemos tener todo este grupo de variación. Fíjense que a pesar de que es la misma raza, la distribución de los colores son diferentes. Son blanca y negra, pero la distribución de los colores son diferentes. Fíjense, podemos tener un animal que es casi todo negro versus un animal que es casi todo blanco y sigue siendo la misma raza. Solamente un cambio en unos nucleótidos hace que se dé este diferencia de color. ¿Okay? Y tenemos otro grupo más y podemos llegar inclusive a esta relación. Son animales Holstein también, pero de la línea roja. Y la diferencia que hay entre este individuo negro y este individuo que es blanco y negro, perdón, y este individuo que es blanco y rojo, es apenas un gen de cerca de 40.000 que constituyen la estructura genética de los animales y también del hombre. Entonces, tenemos que, a pesar de que nosotros creemos que los individuos son iguales, en realidad, cuando hacemos un zoom en la genética, ellos son diferentes. Y eso es lo que estudiamos como variación. En genética vamos a empezar a ver entonces en las primeras clases los principios mendelianos, ya ustedes lo conocían. Mendel, aquel investigador
que era un monje, pero le gustaba la genética. Estudió varias características, como si la semilla era lisa o rugosa, amarilla o verde, las flores blancas o rojas, el fruto si era globoso o surcado, las flores si eran terminales, es decir, en las puntas, o eran axiales, en los lados, el color si era amarillo o verde de la vaina de las características que él estudió, o si la planta era enana o alta. La primera ley de Mendel se refiere a que los dos miembros de un par de genes, los genes, este sería el gen A, segrega en proporciones iguales. ¿Ok? Segrega en proporciones iguales. Y eso hace que en la primera generación los individuos todos sean dominantes y en la segunda generación es que aparecen los recesivos. La segunda ley de Mendel ya se refiere a dos genes, ya no es un solo gen, sino la conjugación de dos genes, y ve que indiferentemente que tenga un gen o dos genes, cada uno de esos genes se segrega de forma independiente cuando están en cromosomas distintos. Entonces, al segregarse de forma independiente, nos da toda una combinación. Por ejemplo, aquí estoy cruzando un padre que tiene los homocigotos porque tiene los genes iguales, R y Y, homocigoto dominante y homocigoto recesivo. Él va a producir alelos del R grande con el Y grande, todos. Y este va a producir alelos R chiquita con Y chiquita, todos. Cuando se hace la combinación de ellos, en la F1, el 100% de los individuos van a ser lo que nosotros conocíamos como heterocigotos. Va a recibir una R grande del padre, porque todas las R del padre eran mayúsculas, y una R minúscula de la madre, porque todas las R de la madre eran minúsculas. Del padre, el gen Y era mayúscula, por lo tanto recibe 1. De la madre, el gen Y minúscula, por lo tanto recibe una Y minúscula. Esa era la primera generación. Si vamos a hablar del color, el R es amarillo, perdón, el Y es amarillo, el R era liso, liso amarillo. Serían estos que están aquí. Este era verde rugoso, verde rugoso. Y de esa manera se van realizando los cruzamientos. Como en los F1, es decir, los hijos de estos individuos, todos son heterocigotos, cuando ellos se aparean, ahora en la F2, sí van a dar, van a dar gametos R grandes y R chiquitos, van a dar Y grande y Y chiquito, entonces se van a hacer todas las combinaciones que me van a salir de esta forma. En teoría van a salir 9, en una proporción de 16 probabilidades que hay. 9 van a tener las características dominantes, 3 la primera dominante y la segunda recesiva, 3 la segunda dominante y la primera recesiva, y 1 de esos 16 va a tener los dos recesivos. ¿Okay? Van a ser las dos recesivas. Una proporción 9, 3, 3, 1. Vamos a ver cómo se da la segregación independiente. Aquí tenemos un individuo que es heterocigoto. Uno de los cromosomas tiene el alelo A, el otro cromosoma tiene el A dominante, el otro tiene la recesiva. Y en el otro gen tiene el B dominante y el B recesivo. Cuando estas células se preparan para producir los gametos, uno de los cromosomas A va a girar hacia un lado y el otro cromosoma va a girar para otro, porque esta célula se va a dividir en dos, en un proceso que se llama mitosis. Entonces, de esa manera, se segregan de forma independiente. Una copia del A va para un gameto, otra copia del B va para otro gameto. Entonces, aquí tenemos lo que sería el genotipo del individuo. Como también se da la probabilidad de que no solamente el dominante vaya con el dominante, sino que el dominante puede ir con el recesivo, entonces se da estas proporciones. Cada una de estas células son los gametos. ¿Okay? Entonces se da una combinación de forma independiente. Cada gen se va a separar de forma independiente, que es la segunda ley de Mendel. Aquí tenemos lo que les decía, que es un ejemplo que vamos a utilizar mucho, la presencia de cuernos. Esta vaquita que se ve aquí, este torito, vendría a ser el torito con cuernos, con una vaca corne. ¿Okay? A pesar de lo que ustedes creen, que se ven muchas vacas con cuernos,
La presencia de cuernos en los animales es de orden recesivo. El dominante es acorne, sin cuerno. Como esta vaca era homocigota acorne, todos sus gametos, sus células sexuales, tienen la información del gen acorne. El toro, como tiene cuernos, es homocigoto con cuernos. Todos sus gametos, todos sus espermatozoides, que es donde se transmite el gen, tiene la presencia de cuernos. Cuando se da el apareamiento entre estos individuos con esto, la fecundación en el becerro, el 100% va a ser acorne, pero va a aportar el gen de los cuernos, es decir, es un individuo que se llama heterocigoto, acorne heterocigoto. Si este grupo de animales tiene un macho y después tiene una hembra, o tenemos este toro se cruza con otra vaca diferente, a esta, pero también acorne, va a tener una hembra, cuando ellos se apareen, si son los dos heterocigotos, sus gametos van a ser unos esperma, por ejemplo en el toro, fíjense que sigue siendo acorne, pero él porta el gen de los cuernos. Unas células sexuales, los gametos, los espermatozoides, pues van a ser con la información del dominante y otros espermatozoides va a ser con la información del recesivo. Igual ocurre en la vaca. Algunos óvulos van a tener el gen para corne, pero otros óvulos van a tener el gen para cuerno. Cuando se da esta combinación, como son segregaciones independientes, imagínense, un toro tiene millones de espermatozoides, dependiendo el óvulo que ovule la hembra en esa fecundación, entonces van a ser homocigoto acorne, heterocigoto acorne, heterocigoto acorne o individuos con cuernos. ¿Cuál es la probabilidad de eso? Bueno, la probabilidad es 25% de esta forma, porque hay 4 formas diferentes, 50% que reciba de un padre el dominante y del otro el recesivo, y puede ser del padre el dominante y de la madre el recesiva, o viceversa, del padre el recesivo y de la madre el dominante, que tendría la misma forma, y un 25% o un cuarto de probabilidades que reciba los dos alelos recesivos, que sea presencia de cuerno. En el caso de otros experimentos que hizo Mendel, él estaba haciendo esos experimentos y se dio cuenta de que no todos los efectos se refieren a la dominancia, es decir, el color dominante o la característica dominante no siempre afecta. Y entonces definió que había unos genes que se llamaban codominantes. En la literatura anterior se llamaba dominancia parcial. Domina, pero no completamente. ¿Ok? Y consiste en la expresión fenotípica. La fenotípica es la forma como nosotros lo vemos, es distinta en el heterocigoto. Y eso lo hizo él con el color de las flores. Si eran rojas, aquí, bueno, el fondo blanco oculta el blanco, pero donde están estas fracciones, donde correspondían estas flores, es blanco. Blanco. ¿Ok? Hay flores rojas que son dominantes, flores blancas que son recesivas. Cuando cruzamos flores rojas con flores blancas, si esta era la dominante, todos sus hijos deberían ser rojos. El cruzamiento de este, pero no. Él vio que las flores eran rosadas. Este viene a corresponder al color rosado. Combinación de rojo con blanco. Entonces es un rojo pálido o un rojo diluido que hace hacer el rosado. ¿Okay? Esto vendrían a ser los dominantes. Vamos a suponer que tiene la letra R grande. Estos serían los recesivos R chiquito y este serían el heterocigoto R grande, R chiquita. No domina sobre todo y por eso dice que el heterocigoto genera un color diferente, un fenotipo diferente. Hay otros genes que se llaman genes letales de letalidad de muerte. Genes que en ciertas condiciones provocan la muerte del individuo y esa muerte puede ser en etapas pre o postnatal temprana. ¿Okay? En humanos hay muchas enfermedades que producen muerte de los niños a edades tempranas. A veces hay gente, ustedes podrán haber visto gente que lleva una gestación normal y de pronto se murió el niño. O bien el niño nace y en los primeros días de nacimiento muere. Hay unos genes que en ciertas condiciones se convierten en forma letal.
Estos son los ratones estos domésticos que nosotros vemos. ¿Okay? El que más vemos nosotros es el ratón este que tenemos en la casa, que le metemos palo y palo y palo, el grisecito ese feo, asqueroso. Es el color dominante. Pero también existe un ratón doméstico que es amarillo. ¿Okay? Entonces hay un experimento que se hizo para ver los colores y la diagramación de estos genes letales. Empezaron y cruzaron dos animales, dos ratones de diferentes sexos, evidentemente, grises, y toda la camada de ellos nacieron grises. Cruzaron ahora un gris con un amarillo y consiguieron que la mitad de los animalitos eran grises y la otra mitad era amarillo. Y cuando cruzaron dos amarillos, aparecieron un gris, dos amarillos y más nada. No se dio esa proporción 1, 2, 1. Y no se da esa proporción 1, 2, 1 porque el recesivo de esta serie de colores es letal. Entonces imagínense que este sería el G grande. Normalmente el dominante le usamos una letra mayúscula. El recesivo usamos una letra minúscula y el heterocigoto es la combinación de la letra mayúscula con la letra minúscula. Entonces, ¿qué es lo que nos explica esto? Estos eran dominantes, G grande, por lo tanto, el 100% de las crías son G grande. Este era G grande, G chiquita, heterocigoto. Por lo tanto, cuando el G grande de este se combina con esto, dan dominante. Cuando el G grande de este se combina con la G pequeña de esta, dan heterocigoto. Y como este eran heterocigotos los dos, daban 25% o un cuarto de dominante, 50% de heterocigoto y 25% de recesivo. Pero el recesivo es letal, por lo tanto produce la muerte y no lo veían. Los genes no solamente son una forma dominante y recesivo. Hay una serie de genes que se conocen como que tienen más de dos formas y eso se llaman alelos múltiples. Uno de esos ejemplos son los grupos sanguíneos. En los grupos sanguíneos hay tres alelos. El alelo A, el alelo B y el alelo O. La combinación de ellos, de estos alelos, hace que nosotros tengamos los grupos sanguíneos. Por ejemplo, si yo recibí de mi papá el A y de mi mamá el A, yo soy del grupo sanguíneo A. Si yo recibí de uno de mis padres el A y del otro el O, yo sigo siendo del grupo A. ¿Qué significa esto? Que el A domina sobre el O. Sea homocigoto, sea heterocigoto A, va a ser del grupo A. Lo mismo ocurre con el B. Si yo recibí de mi padre del grupo B y de mi madre del grupo B, yo soy del grupo B. Si recibí de uno de mis padres el B y del otro el O, voy a ser del grupo B. Es decir, el B también domina sobre el O. El A es dominante, el B es dominante, el O es recesivo. Y cuando yo recibo de uno de mis padres el A y del otro padre el B, ninguno de los dos domina. Se comporta como aquello que vimos anteriormente de las flores rojas y blancas y va a constituir un nuevo grupo, que es el grupo AB. Estos son los que nos dan a nosotros los bionalistas, ustedes del grupo tal. Y si yo recibí de mi padre el O y de mi madre el O, voy a ser del grupo O. La única manera que sea del grupo O es que los dos alelos sean O, es decir, él es recesivo. Resumiendo, el A es dominante, el B es dominante, como los dos son iguales al mismo nivel, cuando se combinan los dos dan el grupo AB, cuando se combinan con el O son homocigotos van a ser del grupo dominante, A y B. Y el O es el recesivo. ¿Okay? Asimismo, ahí, fíjense que aquí estamos hablando de un solo gen, aquí a veces hay una combinación de dos o más genes, ¿ok? En donde un solo gen no hace nada, pero la combinación de dos genes hace que el fenotipo, es decir, lo que nosotros vamos a ver en el exterior del animal, sea una respuesta. Aquí tenemos dos genes, el gen R y el gen P. Cada uno por su lado no genera nada. Pero cuando ellos se combinan, generan esta diferencia del tipo de cresta. ¿Ok? El tipo de cresta. Aquí tenemos entonces un gen R, un gen P. Cuando el individuo tiene los dos dominantes, R grande y P grande, tenemos la forma de la cresta que se llama cresta de nuez, como la de Condorito. No sé si han visto ese cómic, Condorito. Si tiene la R grande y la P pequeña, es de forma de roseta.
Si tiene la R pequeña y la P grande, es de forma de guisante, la cresta ahí simple. Y cuando tienen los dos recesivos, es la cresta esta normal, la que nosotros normalmente vemos en nuestros animales. ¿Okay? La cresta sencilla o simple, que es producto de los genes recesivos. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros crucemos un ave nuestra con la cresta sencilla, con cualquiera de estas, como estas tienen dominantes, esta se va a perder. Aquí tenemos un ejemplito, lo van a detallar ustedes después, dependiendo de a lo que se reciba. Aquí vienen los genes de un padre, aquí vienen los genes del otro padre, y depende cómo sea la combinación, se da el fenotipo o calidad. Otro efecto de los genes es la epistasis. La epistasis viene a ser algo así como lo que vimos al principio de la dominancia, pero es la capacidad que tiene un gen determinado X de opacar o inhibir la expresión de otro gen. ¿Okay? Son dos genes que no tienen nada que ver uno con el otro, pero cuando este está presente no deja que este se exprese. ¿Ok? Viene como un mafiosito de un barrio que va a fastidiar la vida a otro muchacho de otro barrio. Este no vive en el mismo barrio, pero cuando él está presente, este no lo deja que se exprese. Vamos a ver algunos ejemplos. En el labrador, ustedes saben que hay varios colores. Está el negro, está el marrón y está el dorado. ¿Ok? Que después este labrador dorado lo conocemos entonces ahora nosotros como el golden. Estos labradores vienen por acción de dos genes. El gen B, que se refiere al gen black, y el gen C, black de negro, y el gen C, que es de color. El gen B da el color negro en dominante y da el color marrón en recesivo. El gen C de color, cuando es dominante, permite el color. ¿Qué color? Bueno, el que tenga en el gen B. Si tiene el B grande es negro, si tiene el B pequeño es marrón. Pero cuando se da la condición del gen C en recesividad, como cigoto recesivo, inhibe el color. Esto no importa el color que tenga, que no lo va a dejar expresar. Entonces son animales que son dorados. ¿Okay? No deja expresar ni el negro ni esto. Produce una dilución parcial, no llega a ser blanca, pero produce una dilución de ese marrón o de ese negro y genera el que nosotros conocemos como el golden. ¿Okay? Que es un animal dorado. Entonces aquí tenemos la combinación. Un animal que tiene un gen B negro y permite el color va a ser negro. Un gen que tiene el gen del color pero tiene el marrón va a ser marrón. Y indiferentemente si tiene el gen dominante o el recesivo, pero tiene el recesivo de epistático de la inhibición del color, va a ser dorado. Ese dorado puede ser pigmentado, como en este caso, fíjense que la nariz es negra, o puede ser un dorado sin pigmento. Esto sería rosado, sin pigmento, es rosado por la irrigación, que también sigue siendo entonces un labrador, o lo que conocemos nosotros como golden. Existen una serie de genes que tienen que ver con la capa del color de los animales. Y esto es muy bonito, lo van a hacer ustedes, los que tengan animales, los que tengan finca, pueden ver esto y seguirlo, hacer un croquis de cómo son los colores en sus animales, vacas, caballos, perros, gatos, etc. En el orden de los colores hay una serie que coincidió con la serie alfabética. Un gen A, que es agouti. El agouti lo van a googlear ustedes y van a conseguir que el color agouti existe. Así como existe el blanco, el negro, el rojo, el amarillo, el azul, existe el agouti. Y el agouti es un color gris de camuflaje. Es decir, es ese color que ustedes ven cuando vamos en la carretera a veces, cuando salíamos a beber gasolina, y la gente estaba vendiendo conejos en la calle, en la carretera, en las carreteras interestatales, sobre todo, interciudades. Por ejemplo, cuando vamos de aquí a la villa, hay gente en la calle vendiendo conejos. Ese gris es el color agouti. Y ese gris
es lo que le permite dar es el camuflaje. Pero fíjense que si ustedes ven televisión y ven National Geographic, por ejemplo, hay animales que en países de 4 estaciones, en primavera tienen un color que se camuflajan con el pastizal. En invierno, cuando cae la nieve, ellos cambian a blanco y se camuflajean con la nieve. Es el gen que permite ese camuflaje. El dominante permite el camuflaje, el recesivo no se camuflaje. Entonces, estos son, cuando cambia la estación, estos animales quedan vulnerables y estos son los que los depredadores se comen porque no se pueden camuflajear. Hay un gen B que viene del black. Siempre relacionan el gen con el color black. En inglés, ¿qué significa black? Negro. El recesivo es amarillo o rojo, porque resulta que en algunas razas y especies existe el amarillo, pero no existe el rojo. O viceversa, existe el rojo y no existe el amarillo. El gen C, vimos ahorita que es el color. El C grande permite el color. El C pequeñito, recesivo, es epitático, no permite expresión de ningún color. Y si el individuo no tiene color, ¿qué color va a tener? Evidentemente no va a ser invisible. El color es un color, una inhibición de los colores y va a ser blanco. El gen D es un gen dilutor. Este gen lo llamo yo como el cloro. Diluye el color. Permite el color, no como este que no lo permite, pero lo diluye. ¿Ok? Este gen también produce el color blanco. Y vamos a ver la diferencia entre este blanco y este blanco. Este no permite color en ninguna parte. Al no permitir color, el gen del C, en ninguna parte, ellos son blancos totales, hasta su mucosa. Y eso en genética se llama albinismo. Ahora vamos a ver el caso de un albinismo. En cambio, este del gen dilutor diluye el color, lo deja en blanco, pero sus mucosas tienen color. Entonces le vamos a ver la nariz, el alrededor del ojo tiene color. Si le vemos, por ejemplo, un bovino, la vulva, una hembra, tiene color, el prepucio del macho tiene color. Los cascos tienen colores. Y en el caballo, solamente el caballo, cuando hay un estado de heterocigoto, da lo que se conoce como palomino. Vamos a ver qué es el palomino. Entonces, es una dilución del color, pero solamente donde tiene pelo el caballo. ¿Y dónde tiene pelo el caballo? En la crin y en la cola. Entonces, eso hace que se diluya y da un fenotipo que se conoce como palomino, que es un animal muy bello. Y en los bovinos, solamente en los bovinos, hay un gen S, que se llama en inglés Charret, en español se llama mancha. El gen responsable de la mancha y solamente afecta a los bovinos. Vamos a ver aquí en los caballos. En los caballos, van a ver ustedes en zootecnia que el mundo equino tiene, ellos son especiales. Tienen unos colores diferentes. Lo que nosotros conocemos como negro, ellos lo llaman zaino. ¿Ok? Es el mismo negrito que vemos nosotros, pero es el zaino. Entonces, en esta combinación de colores, esto sería la estructura del gen. El gen dominante D, que no diluye, el C, que permite el color, el B, que es black, y este gen A, muy poco lo usamos nosotros en los animales domésticos, porque si una de las cosas que se hizo con la domesticación es que el primer depredador de los animales es el hombre, y ya los animales dejaron de camuflajearse para esconderse del hombre. En los animales silvestres sí está muy activo. Y en los caballos lo usamos para diferenciar dos tipos de animales amarillos, que también tienen otro nombre, se llama castaño. Entonces, este es un animal negro, mucosas negras, cola negra, crin negro, es todo negro, zaino. Después tenemos un gen que tiene, no diluye el color, tiene color amarillo y tiene el A dominante. Este es un animal entonces amarillo con crines de colores, normalmente negra. ¿Ok? Es castaño. Lo llamamos castaño tipo A porque el gen A está en dominante, pero tenemos también el castaño tipo B porque el B es el dominante. Esta combinación AB hace que se pierda el negro. Este AB hace que se pierda el negro. Para que tenga el negro, tiene que tener los dos dominantes.
el zaino. Entonces este es amarillo, no diluye, tiene color, en teoría sería negro, pero como tiene este recesivo, lo convierte en amarillo. Entonces este es un castaño tipo B. Los dos son iguales genéticamente, fenotípicamente, solo cambia esta estructura, un dominante y un recesivo. Si el individuo entonces no diluye, tiene color, y los dos son recesivos, el animal es rojo, rojo, a diferencia del amarillo o este renegrido, este amarillo renegrido. Es el alazán. Fíjense que aquí sigue teniendo color negro, ¿no? Tiene color negro. Revisamos sus genitales, son negros. ¿Ok? El palomino es este mismo, fíjense que es el castaño, fíjense que es este mismo que está aquí, pero el D está en heterocigosis. Es decir, es como si el dilutor estuviera a la mitad. No diluye completo, solamente diluye donde hay pelo. Entonces tenemos esta belleza de animal que vendría a ser el mismo amarillo, pero con esto color plata medio diluido. Pues el negro de aquí, este negro lo diluye y lo coloca con un color que es parecido al dorado. Este es el color palomino. Ahora aquí viene el gen dilutor en homocigosis, este es como si fuese el cloro puro. Él tiene el color, pero esto se lo va a diluir. Es decir, como cuando nosotros metemos un blue jean con cloro, el bicho va a dar blanco. Este va a dar blanco. Entonces, fíjense, un blanco, pero sus mucosas son negras alrededor del ojo, alrededor del morro, de la nariz. Si vemos si es una hembra y vemos la vulva es negra, si es un macho y vemos el prepucio, el órgano reproductor del macho, tiene oscuridad también. Entonces, donde hay mucosa, él es oscuro. Pero si tiene el C, no importa lo que tenga los demás genes, este epistático elimina todo el color en todas partes de él. Y fíjense aquí la diferencia de la mucosa, es rosada. No es que no va a tener color, tiene color porque está irrigado. Los ojos son rojos. Sus mucosas son rojas. Fíjense, sus cascos son blancos. ¿Ok? A diferencia de este blanco. Entonces hay dos diferentes blancos. El blanco total, que no hay color en ninguna parte, que es lo que se conoce como albino, y el blanco con color en las mucosas, que es el verdadero blanco. El gen de la mancha, en los bovinos, bueno, hay varios tipos de manchas. Hay una mancha que es la mancha blanca en la cabeza, en la cara, y se va por todo el vientre. Fíjense que es un animal de color arriba, pero la cabeza y el vientre es blanco, hasta la punta de la cola. Ese es un patrón dominante, se llama SH porque hay una raza que tiene más o menos ese patrón, entonces se llama el patrón Hereford. No es único del Hereford. Nosotros vamos aquí en Venezuela, hay muchos animales cara blanca, lo llaman los colombianos cara de queso, porque son blancos, pueden ser de cualquier color, pero la cara blanca siempre está presente, esta característica es dominante. Hay otro grupo de animales que le tienen de blanco lo que le falta a este individuo. Fíjense que este tiene la cabeza y el vientre. Estos tienen en la parte superior blanca. Son de color aquí, parte superior blanca. Esto se llama patrón Pinsauer. Entonces una línea blanca arriba en el lomo. Hay uno que no tiene color. No tiene mancha, perdón. Es un animal de un solo color. Puede ser todo blanco, todo negro, todo rojo, todo amarillo. Este se llama S+. O S+. Es un animal sin mancha. No tiene mancha. Y este que tiene mancha alrededor de sin ningún patrón, fíjense que esto sí es un patrón. Estas son manchas de diferentes formas. Y es lo que vimos al principio con la raza Holstein. Ellos son recesivos. El orden de dominancia es que el patrón Hereford domina sobre el patrón Pinsauer, es decir, esta mancha domina sobre esta mancha y esta mancha dominan sobre el no manchado, y todos estos dominan sobre este que está aquí. Es decir, si yo cruzo un animal sin mancha con este recesivo, los animales van a ser sin mancha. ¿Ok? Este animal va a ser sin mancha. Los cromosomas sexuales también tienen genes. Y esos genes que están en los cromosomas sexuales se denominan genes ligados al sexo. Dependiendo del sexo, los genes
van a tener una característica u otra. ¿Okay? Hay unos caracteres influidos por el sexo, que son características que van a depender del sexo que tenga el individuo, es decir, va a estar relacionado con las hormonas de los individuos. Por ejemplo, la calvicie, normalmente estos genes, una forma dominante, que sería este A', de otra forma de nomenclatura genética, da la misma característica si es macho o es hembra, o si es hombre o mujer. El recesivo da la misma característica, pero en el heterocigoto cambia. ¿Okay? Si tiene testosterona se va a comportar de una forma, si tiene estrógeno se va a comportar de otra forma. Y hay otros genes que están limitados por el sexo. ¿Qué significa esto? Es un grupo de genes que lo tienen los dos sexos, pero por la fisiología solamente se va a presentar en uno. Un ejemplo clásico de eso es la producción de leche. La producción de leche, los genes de producción de leche lo tiene el toro y la vaca, pero la producción de leche solamente se expresa en la vaca. ¿Okay? Entonces, el toro es muy bueno, de hecho es lo que más se usa para mejorar la producción de leche, pero ellos no expresan la leche y tenemos que verla a través de sus hijas. Está limitado por el sexo. En algunas oportunidades los genes no se expresan, como decía Mendel, de forma independiente, sino que están ligados. Entonces, este señor, Morgan, en unos experimentos tratando de emular lo que decía Mendel, lo tildó de falso. Este sí era un genetista de profesión. Mendel, acuérdense que era un monje que le gustaba la genética, pero no era de formación académica genético. Este sí era genético. Y él empezó a trabajar con una mosca de laboratorio que se llama Drosophila melanogaster. ¿Okay? Esta es una mosca que usan la mayoría de los laboratorios de genética porque tienen muy pocos genes, son genes grandes y permite hacer muchos experimentos. Él empezó entonces a tratar de emular lo que hacía Mendel y no le daban los experimentos, no daban esa misma proporción de que cruzo un dominante con recesivo y me da heterocigoto y esas cosas. Perdón. Y empezó a tildar de que Mendel era un intruista en la genética, menos mal que no existían las redes sociales, si no le hubiera hecho la guerra por las redes sociales, diciendo que que él sí era genetista y el otro no, que no se meta en su profesión y tal. Pero bueno, la verdad era que los experimentos que él estaba realizando no se referían a genes que eran individuales, que estaban independientes en cromosomas distintos, que fue la suerte que tuvo Mendel. Mendel en sus experimentos, los genes que estudió estaban en cromosomas distintos. Y al estar los genes en cromosomas distintos, ellos se segregan de forma independiente. En cambio, cuando los genes que yo estudio están en el mismo cromosoma, los genes pasan juntos. Y como pasan juntos, pasan ligados. Uno de esos ejemplos en el humano es, por ejemplo, el color del cabello y el color de los ojos. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, los varones, que vemos a una rubia de espalda, cuando la citamos y se voltea, ella suele tener ojos naturales de color. Y si vemos una persona de color negro, de pelo de color negro, normalmente sus ojos son negros. Esas cosas están ligadas. Entonces, pero es que hay gente rubia con ojos negros. Claro que sí, porque entonces hay una cosa que se llama entrecruzamiento. Hay un pequeño porcentaje de entrecruzamiento que hacen que esas combinaciones se den. Y personas con cabello negro que tienen ojos claros, también los hay, pero en menor proporción. Entonces, bueno, él empezó a estudiar sobre todo colores, tipo de alas, y se dio cuenta de que no se cumplía la ley de Mendel. No se cumplen porque cuando los genes están ligados, eso no se cumple. Y una de las formas de saber si el gen está en el mismo cromosoma o no está en el cromosoma es este tipo de trabajo de ligamiento. Una vez que nosotros ya hemos estudiado todo lo que tiene que ver con los genes, la forma de los genes, entonces viene, y este sí es parte de la veterinaria, el mejoramiento genético. Nosotros de forma jocosa, los mayorcitos cuando nos casamos, hablamos de que buscamos nuestras parejas para que nuestros hijos tengan genéticamente sean mejor, y decimos, no, estoy mejorando la raza.
En realidad el amor está por encima de esas cosas y eso no es lo que será. ¿Okay? Cuando nosotros nos enamoramos, no importa si es blanquito, si es negrito, si es ruso, si es francés, si es español, lo que sea. Una vez que llega el amor, se da. Y no se produce el mejoramiento genético como tal. En cambio, en los animales sí podemos aplicarla y esta es una de las principales funciones que tenemos los veterinarios, que nos permite aplicar la genética para producir mejora. Es decir, esa opción que estudiamos de variación, porque un individuo es diferente al otro, en el humano está descartado, pero en los animales sí lo ven. Entonces, si un animal no crece mucho, si no produce mucho, esos animales van a hacer comida. En cambio, en el humano no podemos hacer eso. Entonces, bueno, en los últimos años el mejoramiento genético ha dado un vuelco infinito. Primero porque hemos conseguido genes y razas que se adaptan a ecosistemas en donde no existían, por ejemplo en el trópico, donde la calidad nutricional y la calidad del clima y el sol son fuertes. Hemos conseguido razas que se adaptan a esa zona y que son altamente productivas. El avance que ha tenido la genética molecular a partir del genoma humano, y ese genoma humano se ha aplicado tácitamente en el genoma de los animales. Es decir, el estudio del genoma humano nos permitió a nosotros entonces extraer toda esa información relevante y hacer avanzar más rápidamente en lo que es el mejoramiento genético. Y luego, lo que está en la actualidad, que por razones éticas no lo han dejado utilizar masivamente en el humano, que son los chips de genotipado. Es decir, en una pequeña plaquita nosotros podemos ver todo el genoma de los animales sin ninguna restricción, que sí la hay en el humano. Mejoramiento es el arte, para definirlo, es el arte y la ciencia de incrementar el rendimiento o la productividad, o bien la resistencia a agentes abióticos y bióticos adversos. En el mejoramiento animal podemos ver que hay dos formas de mejorar. Hay una forma de mejorar desde el punto de vista genético, pero también podemos mejorar desde el punto de vista no genético, que en genética lo conocemos como ambiental. Ambiental no del medio ambiente, sino para diferenciarlo del genético le decimos no genético o ambiental. Esas características son la salud animal, muy importante para los veterinarios, es decir, yo puedo mejorar un animal que produzca más o que produzca menos. Si se enferma va a dejar de producir. Entonces, si yo lo mantengo sano, va a producir más. Si yo le cambio la alimentación, no es lo mismo que yo tenga una vaca, una oveja, una cabra comiendo solamente pasto, sino yo además le doy alimento concentrado, ellos van a producir más y van a crecer más. En el manejo están las instalaciones, qué instalaciones tengo yo, tienen que recorrer mucha distancia para ir a comer y regresar al corral. Todas esas cosas me van a afectar de manera positiva o negativa el mejoramiento del animal y por supuesto el medio ambiente. No es lo mismo las condiciones aquí del Zulia que condiciones de Barquisimeto, de Valencia o un país tropical contra un país de 4 estaciones en donde el clima es más benevolente que lo que tenemos nosotros. Entonces, hay una parte genética que es la referida a la raza, a los genes, y una referida a lo no genético. La gran diferencia de una y de la otra radica en lo siguiente. La genética se transmite de padres a hijos, la ambiental no se transmite porque los padres no le van a transmitir la sanidad que tienen ellos a los hijos. Cada individuo es independiente, este puede estar enfermo y este puede estar sano, o viceversa, y no se lo va a transmitir. Los kilos de alimento concentrado que yo le dé a una vaca no se lo va a transmitir a su hijo. Entonces, esta se alimenta de una forma y ellos se alimentan de otra. El manejo que yo le dé, si yo tengo un animal que fue criado en una finca que tenía bastantes instalaciones, sus potreros estaban ahí cerquita, no tenía que caminar mucho, tenía ventilación, además de eso tenía una lluvia cuando llegaban al corral que hacía que se refrescara. Esas instalaciones, y yo compré un becerro de ahí porque lo quiero llevar como reproductor a mi finca, esas instalaciones no se las va a transmitir a él, sino que él va a tener que estar en las instalaciones que yo tenga, por lo tanto no se va a transmitir, y tampoco el medio ambiente. Si yo compré en Valencia un animal y me lo traje para acá, para la villa, este animal va a estar
a la expensa del medio ambiente de la villa, tampoco se lo va a heredar. ¿Okay? Esa es la diferencia. Por eso entonces trabajamos en la parte genética, porque esta sí se va a quedar en el genoma del animal y se va a transmitir generación tras generación. Esta no, esta va a quedar en el individuo y la va a mejorar efectivamente, pero va a quedar en el individuo. Entonces el mejoramiento genético, dependiendo al estado de pureza de las razas, le va a proporcionar una cantidad X, que puede ser dependiendo de la cualidad o la cantidad que tenga cada uno de sus padres. Entonces, normalmente en el mejoramiento genético hablamos, en vez de hablar de un animal en porcentaje, hablamos de fracciones. Entonces, un animal puro, lo que le transmite a sus hijos es la mitad de lo que tenga. Si un animal Brahman puro, le va a transmitir un medio de Brahman. Si es un animal mestizo, que es medio Brahman, medio Holstein, le va a transmitir la mitad de un medio es un cuarto, la mitad de un medio es un cuarto. Entonces, de esa manera, saber que cada uno de los padres transmite la mitad de lo que tiene. No es el dicho ese de que yo soy de mi padre la mitad de lo que tiene mi padre, es que tácitamente eso es lo que ocurre. ¿Y por qué ocurre eso? Porque la forma como se transmiten los genes de los padres a los hijos es a través de los gametos. Gametos o células sexuales. Esos gametos tienen una particularidad. No sé si logramos ver aquí a través de este macho. Que tiene en sus células germinales, tiene unas células que se llaman células diploides. Tienen el doble de la carga genética. Es decir, si este animal, dijimos al principio que tenía 60 cromosomas, él tiene en sus células germinales 30 del padre y 30 de la madre, que hacen 60. Pero en esa división celular, en un proceso que se llama gametogénesis, esas células producen una copia de sus células que van cambiando la estructura cromosomal. Es decir, pasan de tener 2 copias a tener una sola copia. Es decir, que pasan de tener 60 cromosomas a tener 30 cromosomas. De esta manera, los espermatozoides tienen apenas la mitad de su carga, 30 cromosomas. Por eso es que tácitamente nosotros decimos que somos la mitad de lo que tenía nuestro padre. Porque hay un proceso reduccional en su material genético que hace que tengan de 60 cromosomas originalmente a solamente 30 cromosomas sus células que van a transferir el ADN. Lo mismo ocurre en la hembra. Su ovocito tienen 60 cromosomas, pero ellos pasan por un proceso reduccional y el óvulo que ovula solamente tiene 30 cromosomas. ¿Okay? Solamente tiene 30 cromosomas. Como el óvulo tiene 30 cromosomas y el espermatozoide tiene 30 cromosomas, cuando ocurre la fertilización, produce un individuo nuevo que tiene 60 cromosomas. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante entenderlo porque esto es lo que nos va a poder explicar por qué los individuos transmiten solamente la mitad de lo que tienen. Dentro de la genética hay 2 herramientas que yo puedo utilizar para mejorar. Una es la selección y el otro es los cruzamientos. Solamente tengo 2 formas de hacer mejora genética. Y esa selección o la elección de la selección o los cruzamientos va a depender de la heredabilidad de la característica. ¿Ok? Si es media o alta, como la leche y la carne, utilizo la selección. Si es baja, como la reproducción y la prolificidad, utilizo los cruzamientos. Así vamos a ir viendo. Entonces la selección no es más que escoger dentro de un grupo de individuos a los mejores o lo que consideramos mejores. Lo que hacemos nosotros cuando buscamos novia o novio o la chica, dentro de todos los feos que están en el salón o están por ahí, escojo el mejorcito que yo vea, el que yo crea que sea el mejor. Entonces eso es selección. Dentro de un grupo, escoger el mejor de los individuos ¿para qué? ¿Para qué? Para que ese material genético se transmita a la siguiente generación. Los cruzamientos, que es la otra herramienta que cuenta el mejorador y consiste en la reproducción de individuos de distintas razas. Eso se llama cruzamiento.
se utiliza para explotar una fracción genética que se llama no aditiva. Y en el trópico la utilizamos mucho para adaptación de genes foráneos. Entonces, cuando nosotros empecemos a estudiar zootecnia, vamos a ver que este grupo de animales que vimos al principio se llamaban Bostaurus, que son de países desarrollados, de países no tropicales, con 4 estaciones, han sido trabajados muchos años y son animales de alta producción. Por ejemplo, aquí tenemos la Holten. La Holten produce 40 litros de leche al día, versus la nuestra que producen 2, 3, 4, 5 litros al día. Entonces son animales muy diferentes. ¿Okay? Pero tiene sus particularidades. La producción, tanto de leche como de carne, porque los bostaurus de carne también producen más carne que los bohíndicos o los tropicales, tienen una alta fertilidad y tienen una alta precocidad. Precocidad se refiere a que son muy precoces, obtienen los objetivos a menor tiempo. Es decir, si vamos a hablar de reproducción, los animales entran en reproducción antes que el otro grupo, los no bostaurus. Si estamos hablando, por ejemplo, en calidad de la carne no es solamente el músculo cuando nosotros vamos a llevar animales a matadero, sino también es cómo se constituye esa carne. Y eso en carne lo van a ver ustedes como cuando ocurre una infiltración de grasa a esa carne que hace que la carne sea muy blanda, se llama marmoreo, el efecto ese genético. Esto ocurre más rápido en los bostaurus que en los bohíndicos. Pero los bohíndicos, que les decía que era de la India, y también nosotros tenemos animales, la India es tropical como nosotros, son animales que se adaptan a nuestros medios tropicales. Estos no aguantan esta calor, tienen resistencia a plagas y enfermedades del trópico. Estos no. ¿Por qué? Porque estos no están en el trópico, por lo tanto no resisten las garrapatas, no resisten los parásitos que transmiten las garrapatas, y esto, como no tienen garrapatas, no tienen esa resistencia. Y la otra calidad y la otra cualidad, que es la que yo considero que es más importante para nosotros, es la habilidad para el pastoreo. ¿Qué significa esto? Habilidad para el pastoreo. La capacidad que tienen estos animales de transformar el pasto, que es lo que nutricionalmente es de menor calidad que existe en el mundo. Por ahí hay una literatura que habla que si nosotros le diéramos periódico a los animales, le estaríamos dando una mejor dieta que el pasto que comen ellos, sobre todo en nuestras condiciones en verano, que son un pasto ahí seco, sin ninguna calidad nutricional, pero ellos son capaces de convertirlo en carne y leche. Estos no, porque estos comen puro cornflakes, no tienen pastos tropicales porque no son del trópico, y entonces lo que comen son granos, comen un poquito de pasto porque necesitan fibra, pero en su mayoría son granos. ¿Okay? En cambio estos no, estos se ganan la vida ramoneando por ahí lo que puedan para poder subsistir, y así nos dan leche y carne. Cuando nosotros cruzamos estos dos animales, porque con eso hacemos la complementariedad, que es decir, un animal que no sea tan altamente productivo como el puro, pero se adapta a nuestro medio tropical, no es tan fértil como el puro Bostaurus, pero tiene resistencia a plagas y enfermedades, y no es tan precoz como el Bostaurus puro, pero tiene la habilidad para convertir el pasto en leche y carne. Y además genera esta parte genética que es sumamente importante, que es la heterosis. La heterosis es que, como vimos anteriormente, cuando nosotros hacemos los cruzamientos, cada uno de los padres le parta la mitad de lo que él tiene, pero cuando se hace esta reproducción de animales de raza diferente, nos damos cuenta que los hijos son superiores a esa mitad. Y eso viene dado por un efecto genético que se conoce como heterosis. Los hijos son superiores al promedio de sus padres. Para poder estudiar estos efectos genéticos, tenemos que hacer lo que se conoce como evaluación genética. ¿Okay? Y es una estrategia estadística que nos permite evaluar el mérito genético de un individuo una vez anulados los efectos no genéticos, lo que hablábamos de efectos ambientales, que afectan las características de intelecto técnico. Eso no se puede hacer al ojo por ciento, ¿no? Es que este animal es más bonito que el otro, no. Para eso hay
evaluaciones genéticas, por ejemplo, en este caso de los ovejos, fíjense, estos dos ovejos de la raza Santa Inés, son dos tremendos sementales. Si nos vemos a la foto, yo casi que me inclinaría por este, que es más robusto, un animal más alto, fíjense su corpulencia, este es más esbelto, pero este tiene valores genéticos, esto que se ve aquí como DEC, son valores genéticos, este no, este es que fue hijo de fulanito de tal y listo, este no, este ya tiene evaluaciones genéticas, en donde se han evaluado hijos de ellos, y se dice entonces aquí, este para el peso a los 60 días, que es el destete, aumenta 400 libras o 400 gramos, no sé cuánto será esta nomenclatura de brasileña. Para los 120 días aumenta tanto, para tal. Entonces, este no tiene esa evaluación. Entonces, yo tengo una herramienta en donde me dice, no, con este animal yo puedo mejorar tanto, puedo mejorar tanto. Entonces, aquí tenemos otro animal con valores genéticos. ¿Okay? Entonces, tenemos que hacer valores genéticos. Y si nosotros sabemos eso, ¿por qué no mejoramos los rebaños? Uno, porque no llevamos registro. Hay que llevar registro porque es la única forma de yo decir este animal es superior que aquel. Este parió tal día, produce tanto de leche, el otro parió tal día, produce tanto de leche. Entonces yo le llevo mi registro y ya yo sé que este animal produce más leche que este, por lo tanto a este no lo voy a dejar y a este sí lo voy a dejar. O bien llevamos registro pero no lo analizamos. Hacemos la selección por fenotipo, es decir, por ojito pelado y no por evaluaciones genéticas. También existen formas de mejorar a través de biotecnología, tales como la fertilización in vitro, la inseminación artificial, selección de animales mejorados, trasplante de embriones, chip de ADN. ¿Okay? ¿Qué registro yo debo tomar? Aquí dice el ABC del mejoramiento. Esto lo llevo yo para todas partes cuando hablo con los productores, que no se enmarquen en muchos tipos de registros para hacer la evaluación genética. Fecha de parto, que es la misma fecha de nacimiento. Peso al nacer y sexo de la cría. Como son animales que tienen sus genitales externos, es fácil saber qué sexo es. Lo pesamos las primeras 24 horas de nacido. Pesaje de leche mensual. Un solo pesaje de leche mensual es suficiente para yo estimar la producción de leche de una vaca. Fecha de servicio y con qué toro la serví o con qué semental la serví. Si es inseminación artificial, bueno, fue la inseminación artificial tal día con tal semental. Fecha del destete y peso al destete de la cría. Normalmente la fecha del destete en los vacunos coincide con el cierre de la producción de leche, sería entonces finalización de la lactancia. Y peso la cría al destete. Con estos 5 daticos yo agarro y puedo hacer mi evaluación genética. La evaluación genética tradicional que se viene haciendo, que todavía se hace, estrategia estadística que permite evaluar el mérito genético de individuos una vez anulado su información. Entonces, bueno, aquí tengo el animal, el padre y la madre, los abuelos. Pero ahora con la secuenciación del genoma humano, 2001, nosotros podemos hacer otra evaluación. Entonces, fíjense, en el 2001 fue la secuenciación del genoma humano. Fíjense que inmediatamente empieza en el 2004 la secuenciación de la gallina, la secuenciación del perro, la secuenciación del caballo y así sucesivamente todas las especies. La vaca, el perro, el caballo, el cerdo, el conejo, la oveja. Una vez que nace la genética molecular, que es una rama de la genética, se encarga del estudio de los mecanismos de la herencia relacionados con las estructuras químicas, procesos de fenómeno biológico a nivel molecular. Eso incluye la comprensión de base molecular unido con otras áreas como la bioquímica, la genética, la biofísica y la estadística. Entonces ya nos podemos ir a genes específicos. Por ejemplo, en Venezuela, en veterinaria estamos trabajando con genes referidos a leche, como algunas proteínas de la leche, en carne, algunas proteínas de la carne que tienen que ver con calidad de la carne, con producción de la carne, en reproducción, genes que tienen que ver con mayor fertilidad
en la reproducción. Para eso, entonces, estamos trabajando con lo que se conoce como la selección genómica. Ya no quedamos con la selección tradicional y esto nos permite entonces ahora predecir el comportamiento de un individuo basado en su ADN. Voy a pasar esto para que veamos esto. Ya estamos más o menos viendo los aspectos de la biotecnología, la ingeniería genética. ¿Okay? Podemos tener ratones knockout. Knockout significa que bloqueamos un gen, así como vimos el que inhibe el color, podemos bloquear el gen del color. Fíjense, este es un hijo de este ratoncito gris, le bloqueamos el color del gris y los animales son blancos. Otro gen que tiene que ver con el desarrollo corporal, fíjense, es un gen que bloqueamos el color. Genes de expresión de fenotípica a través de luces ultravioleta. En ingeniería genética tenemos esta famosa oveja llamada Dolly. Es la primera oveja clonada del mundo, la primera especie clonada. A través de una célula adulta de esta oveja se creó esta nueva oveja que se llama Dolly. Salmón transgénico, a este salmón se le aplicó el gen de la hormona de crecimiento. Fíjense, este es un salmón a la misma edad, este es un salmón normal, este es un salmón transgénico. Vemos entonces que la incorporación de genes a través de la genética molecular nos permite entonces incrementar la producción animal. Estos brillan en la oscuridad, fíjense. Las pezuñas, los hocicos y la lengua del cerdo brillan en la oscuridad. Y tiene una particularidad que se transmitió de padres a hijos. El proceso de la clonación, cómo se da. Hay varios tipos de clonación. Esta fue a través de una célula, lo que le decía de Dolly. Se trajo la célula, se transfirió a un óvulo, la célula completa con los dos cromosomas, con las dos copias de cromosomas. Ahí se replicó, se transfirió a una oveja que sirvió de vientre y nació el animal clonado. ¿Qué perspectiva tenemos de ingeniería genética? Bueno, acuérdense que el mosquito es el papá upa de transmitir muchas enfermedades. Se está viendo cómo interrumpir el ciclo de virus de los parásitos que ellos transmiten. En la abeja se está trabajando para mejorar los caracteres que produce la miel de abeja. El gusano de seda, mejorar la calidad de la seda y aumentar la resistencia a enfermedades. ¿Ok? De esta manera entonces le damos las gracias y bueno, dejamos abierto el curso para cuando toquen ustedes empezar a ver genética y que podamos entonces trabajar ya desde el punto de vista del curso de genética como tal y el curso entonces después de mejoramiento genético y después vamos a ir a la genética molecular. Muchas gracias y espero que haya sido de su agrado. Estamos pendientes por cualquier otra información.